Durante siglos, la idea de la tierra hueca ha estado presente en nuestra historia humana. Si retrocedemos en el tiempo, ha estado presente en todas las religiones que hablan y escriben acerca de otro mundo bajo la tierra. Orfeo buscaba a Eurídice. Odiseo descendió allí, en el cristianismo el infierno está allí, y para los chinos está el más allá. Los místicos y los budas del Tíbet creen que en el centro de nuestro planeta se encuentra la legendaria Agartha y su capital, Yambala, donde viven sus sabios maestros como una civilización superior. En este documental vamos a adentrarnos en la teoría de la tierra hueca, también veremos si realmente hay vida en lo profundo de nuestro planeta. La teoría de la tierra hueca sostiene que la Tierra es un planeta hueco con antiguas entradas al inframundo, siendo los polos norte y sur dos de las principales entradas. Esta teoría se ha reportado desde tiempos antiguos, y científicos como Edmund Halley la han defendido a lo largo de la historia. Intentemos rastrear la historia de esta hipótesis. Se considera que Platón fue el primer teórico de la tierra hueca, y que esta idea fue planteada por el famoso científico y miembro de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, el matemático Leonhard Euler. Según una de las teorías de Euler, nuestro planeta es hueco y en su interior hay otro sol que brilla sobre los continentes habitables. Reconoció la existencia de una cáscara hueca separada a una gran distancia del núcleo, la cual según él, tiene salidas en los polos norte y sur. Los científicos creían que un dispositivo así en la Tierra proporcionaría una mejor estabilidad al planeta que varias capas. La idea de una tierra hueca también fue defendida en 1692 por el famoso astrónomo Edmund Halley, el mismo que descubrió el cometa Halley. Él creía que la Tierra consistía en capas de aproximadamente 800 kilómetros de grosor, dos capas externas concéntricas separadas por atmósferas y con sus propios polos magnéticos, y un núcleo central con diámetros similares a los de Venus, Marte y Mercurio. Además, las esferas giraban a diferentes velocidades. Halley creía que las luces del norte eran causadas por fugas de la atmósfera interna. En 1818, el ingeniero estadounidense John Clevis Sims apeló al Congreso estadounidense para financiar una expedición en busca de un pasaje hacia el interior de la Tierra. El 15 de abril de 1818, miembros del Congreso, el presidente de la universidad y varios grandes académicos recibieron un mensaje. Declaró que la Tierra es hueca y habitable en su interior, contiene varias esferas sólidas concéntricas, una dentro de la otra, y está abierta en los polos a 12 o 16 grados. Solicito 100 valientes compañeros, bien equipados, para partir de Siberia en la temporada de otoño, con renos y trineos, sobre el hielo del mar congelado. Me comprometo a encontrar una tierra cálida y rica, poblada de vegetación próspera y animales, sino de seres humanos. Pongo mi vida en apoyo de esta verdad y estoy listo para explorar lo hueco, si el mundo me apoya y me ayuda en esta empresa. Clevis Sims, antiguo capitán de infantería. Por supuesto, no le dieron dinero ni aceptaron su teoría, aunque ganó cierta notoriedad. En el siglo XX, con nuevos conocimientos de geografía y geología, aparecieron más personas que continuaron intentando llegar al mundo misterioso. Por ejemplo, los líderes, amantes de los mitos antiguos y lo oculto en Alemania, mostraron un considerable interés en estas teorías. A principios del siglo XX, otros científicos, como William Reid y Marshall Gardner, también creían que podían demostrar la existencia del mundo interior. Uno de los hechos más curiosos utilizados por los exploradores árticos, es que las temperaturas del aire y el agua se vuelven más cálidas a medida que se acercan al Polo Norte. Basándose en estas y otras observaciones, también argumentan que los mamuts no están extintos, sino que aún habitan en el interior de la Tierra. En contraste, los budistas de Asia Central creen en una tierra maravillosa debajo de nuestros pies, conocida como Agartha. Se supone que Agartha es un lugar donde los seres son más sabios que nosotros, y donde hay un rey que tiene el poder de leer el alma humana. Durante miles de años, los eruditos tibetanos, además de enseñar sobre un mundo interior y pacífico, han afirmado estar en contacto con el rey del mundo interior, o gobernante supremo de todo el planeta. También hablan y escriben sobre túneles que conectan el Tíbet con el mundo interior, afirmando que hay muchos más como estos en la Tierra, como los encontrados debajo de las grandes pirámides de Egipto y Sudamérica. Se dice que existen entradas a ciudades subterráneas alrededor de la vasta cuenca del Amazonas y que conectan la ciudad perdida de El Dorado con el resto del mundo antiguo.
La capital de este mundo interior, y por lo tanto del mundo entero, es una ciudad llamada Yambala. En sánscrito, Yambala significa lugar de paz, tranquilidad y felicidad. Según los budistas hay muchos portales a través de los cuales se pueden alcanzar el Agartha de la tierra interior, pero solo si están dispuestos a admitirte. Algunas personas creen que hay exactamente 7 puertas que conducen a la superficie y que pueden coincidir con los 7 chakras de la tierra, similares a los 7 chakras del hombre. Se cree que los lemurianos y los atlantes construyeron pirámides en estos centros de energía, y se encuentran en las selvas de la Amazonas en México, en el fondo del Océano Atlántico, bajo el desierto de Taklamakan en Asia Central, en China. Se cree que Agartha es el hogar de civilizaciones extintas como los atlantes y los lemurianos, y también se cree que los habitantes del norte de México construyeron túneles para protegerse de los volcanes en erupción. En la década de 1920, el arqueólogo Edmond Cayce exploró muchas cuevas en Sudamérica que supuestamente tenían una entrada al interior de la Tierra. Se dice que en alguna parte de esas cuevas se encontró una nave espacial perteneciente a los atlantes. Ahora bien, todo eso suena interesante, pero si seguimos el camino de la lógica y revisamos las imágenes de satélite, debería ser muy claro. Sin embargo, hay un problema. Las fotos y vídeos de la NASA de ambos polos son muy escasos. Son difíciles de encontrar, y cuando hay algunas, todas están cubiertas de hielo o nubes, o están cubiertas a propósito. El 23 de noviembre de 1968, la sonda espacial estadounidense ESA-7, tomó varias fotografías del Polo Norte en ausencia total de nubes. En estas imágenes, un enorme agujero negro es claramente visible en la región del polo. Las fotos son auténticas, se han realizado varias veces pericias. Su publicación ha reavivado el interés en la teoría de que nuestro planeta es hueco y que podría existir vida en su interior. Veamos los hechos. Por ejemplo, la cueva Sondon en el centro de Vietnam, que tiene su propio río, su propia selva y puede albergar un rascacielos de 40 pisos. Tiene una longitud de 6,5 kilómetros, 200 metros de altura y 150 metros de ancho. También está la cueva Mammoth en Kentucky, América del Norte, que es el sistema de cuevas más largo de la Tierra, con una longitud total de 591 kilómetros y aún no ha sido explorada en su totalidad. Entonces, ¿quién puede confirmarnos que estas cuevas formadas de manera natural no se extienden mucho más profundamente? En India, el Ramayana y el Bhagavad Gita son los 2 textos más famosos. El Ramayana cuenta la historia del gran avatar Rama y el Bhagavad Gita narra la historia de Krishna. El Ramayana describe a Rama como un emisario de Agartha que llega en un vehículo aéreo llamado Vimana, que significa el carro de los dioses. Curiosamente, los objetos voladores han sido parte de todas las historias sobre civilizaciones subterráneas. En Egipto, se creía que un túnel secreto conectaba la gran pirámide de Giza con una ciudad subterránea donde los faraones se comunicaban con los dioses del inframundo. En 1895, el ganador del premio Nobel, Fridtjof Nansen, emprendió una expedición al Polo Norte, pero perdió por completo su orientación cuando llegó a un lugar que no aparecía en ninguno de los mapas, y tuvo los mejores dispositivos de orientación en ese tiempo. Muchas veces ocurren cosas extrañas, una de las cuales es el cambio repentino de temperatura, de muy frío a sorprendentemente caliente. No está claro dónde estaba Nansen, pero definitivamente no estaba en Kansas. Asia Central es hogar de leyendas sobre una raza subterránea llamada Agartha. Las montañas Altai son el hogar de la tribu Chad, y en el libro Yambala, Roerich menciona que el nombre Chad en ruso tiene la misma raíz que la palabra milagro. Su guía, a través de las montañas, le contó que los Chad eran originalmente una tribu fuerte pero pacífica que floreció en esta área en el pasado lejano. Nicola Roerich también menciona que en todas partes de las montañas Altai, en el camino hacia Colton, los caballos cuando golpeaban el suelo, sonaba hueco, como si estuvieran cabalgando sobre vastas cavernas subterráneas. Otros miembros de la caravana le dijeron a Roerich lo siguiente: ¿escuchas los pasajes subterráneos huecos? Cruzamos a través de estos pasajes. Las personas que están familiarizadas con ellos pueden llegar a países distantes. Hace mucho tiempo, la gente vivía allí y ahora han entrado y encontrado un pasaje subterráneo al inframundo. Muy raramente, algunos de ellos reaparecen en nuestro mercado.
Estas personas vienen con dinero antiguo y extraño, pero nadie puede recordar siquiera cuándo se usaba este dinero aquí. Cuando Roerich preguntó si él también podría ver a esas personas, sus compañeros le dijeron, sí, si tus pensamientos son lo suficientemente elevados para entrar en contacto con estas personas sagradas, porque solo los pecadores se encuentran en la tierra, y las personas puras y valientes pasan a algo más hermoso. La primera información sobre los hallazgos que confirmaban la existencia de misteriosas personas que viven bajo tierra apareció en la revista Amazing Stories en 1946. El artículo fue escrito por el escritor, periodista y científico estadounidense Richard Javert, quien relata su contacto con los habitantes de la civilización subterránea. El autor afirma que logró vivir entre humanoides subterráneos durante varias semanas. Los científicos describieron la apariencia de los habitantes misteriosos de la siguiente manera. Se parecen a demonios de las antiguas leyendas terrestres. Uno podría atribuir estas historias a la imaginación desbordante de un famoso periodista, pero después de la publicación de esos relatos, la revista recibió muchas respuestas de lectores que confirmaron sus palabras. La Tierra Hueca es descrita en la novela del académico Vladimir Overhead, y Julio Verne también escribió sobre ella en la novela Viaje al centro de la Tierra. Nikolai Roerich y otros autores también trataron seriamente esta hipótesis. En la Alemania de Adolf, esta hipótesis fue tomada muy en serio e incluso emprendieron la búsqueda de pasajes hacia el interior de la Tierra. En 1969, se publicó el popular libro La Tierra Hueca del Dr. Raymond Bernard. En ese momento, él desapareció en las cuevas de América del Sur y llegó al mundo subterráneo, según creen sus seguidores. La leyenda de Agartha también es discutida en detalle por otro escritor, el autodidacta cristiano hermético Saint Joyce Audberg. Gracias a su matrimonio, que lo hizo muy rico, pudo satisfacer sus anhelos y obtener entendimiento místico, al mismo tiempo que establecía contactos con figuras importantes del ocultismo francés, y obtenía membresías en varias órdenes masónicas y rosacruces. En 1885, comenzó a tomar lecciones de sánscrito de un tal Yarif, del cual se sabe muy poco, excepto que dejó la India en 1857. Los manuscritos de las lecciones que tomó están preservados en la biblioteca de la Sorbona en París. En ellos, Yarif menciona la gran escuela de Agartha y la Tierra Santa de Agartha, aunque no tuvo la oportunidad de visitar Agartha físicamente. Pero él encuentra una alternativa ingeniosa al liberar su cuerpo astral o mediante la proyección astral, logra visitar este reino en forma de energía. Sus aventuras astrales fueron publicadas en una serie de libros que él mismo publicó a su propio costo. Sin embargo, lo más interesante es que destruye toda la tirada de su última obra, Misión de Linley, por temor a haber revelado demasiados secretos sobre Agartha y teme pagar por esta transgresión. Solo sobreviven 2 copias, una que guardó para sí mismo y otra que ocultó del impresor. Según él, en el comienzo de la era de Kali Yuga, alrededor del 3200 a.C., un jardín se trasladó bajo tierra y sus habitantes poseían una tecnología impresionante para la época en la que vivían. Los habitantes de Agartha conocían bien a los habitantes de la superficie y a veces enviaban agentes. Agartha tenía muchas bibliotecas en las que se registraba todo el conocimiento de la Tierra en tabletas de piedra, incluso los medios por los cuales los vivos podían comunicarse con las almas de los muertos. En 1908 se publicó el libro de Willis George Emerson, con el extraño título, The Smoky God, que se presentaba como una historia verdadera sobre la misteriosa aventura del marinero noruego Olaf Jansen y su padre. Mientras navegaban hacia el norte, cayeron en un agujero cerca del Polo Norte y terminaron en un mundo desconocido donde vivía una civilización altamente desarrollada. Sus habitantes se comunicaban telepáticamente y se movían a gran velocidad en aeronaves en forma de disco. También había un sol ubicado en el centro de la Tierra. Su capital era el Jardín del Edén original. Posteriormente, otros autores como Agartha Los secretos de las ciudades subterráneas, identificaron la civilización que Jansen encontró en Agartha, aunque Emerson no usó ese nombre. Después de 2 años, Jansen y su hijo abandonaron este mundo a través de un agujero que los llevó hasta la Antártida. En el camino de salida, el padre pereció en el océano, pero el hijo sobrevivió y de alguna manera regresó a Europa. Debido a las historias que contaba sobre este mundo aparentemente fantástico, Jansen fue encarcelado en un hospital mental durante 24 años. A los 90 años,
entabló amistad con Willis George Emerson en su lecho de muerte y le contó en detalle su aventura, respaldando su relato con diarios reales y mapas del camino. Hasta su muerte, Oliver convenció a quienes lo rodeaban de la veracidad de lo que le ocurrió a él y a su padre. En el libro, él afirmaba que los seres humanos allí vivían de 400 a 800 años y eran muy avanzados en ciencia. Podían transmitir sus pensamientos entre sí mediante un cierto tipo de radiación, y tenían fuentes de energía mucho más poderosas que nuestra electricidad. Ellos eran los creadores de los platillos voladores, los cuales eran impulsados por esta poderosa energía derivada del electromagnetismo, y tenían una altura de aproximadamente 4 metros. Él dice que allí llueve una vez al día, y el título del libro proviene del nombre del hijo de Smokey, quien solía vivir allí. Además, sus descripciones de los objetos voladores silenciosos son sorprendentes. Él afirma que se enfrentan a la presión atmosférica, o como él la llama, gravedad, y por eso se mantienen en el aire. Cuanto más fantástica suena la teoría, más viva se vuelve. En el siglo XX, resurgió en las obras del famoso conspirador místico Miguel Serrano, quien fue político, embajador de Chile en India, Bulgaria y Austria, y se comunicó con Rory, Indira Gandhi, el Dalai Lama y muchas otras celebridades mundiales famosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, trabajó durante mucho tiempo en la Comisión de Energía Atómica de la ONU. Además de todo esto, planteó la teoría increíblemente demente del desarrollo de la humanidad y la aparición de una raza de superhumanos, la cual Serrano publicó antes del inicio de la Segunda Contienda Mundial. La teoría fue tan popular entre Adolf y los mercenarios del Tercer Reich, que la incluyeron como parte de sus planes. Serrano tomó la teoría de la Tierra hueca literalmente y creía que en el interior de la Tierra hay un espacio adecuado para la vida humana, con su propio sol, pasto, árboles y ríos. En la Tierra hueca viven los representantes de las futuras razas de la Tierra, y se puede acceder a ella a través de un sistema de cuevas en el Himalaya, en el Tíbet y en los Andes, pero también hay entradas en los polos, el Ártico y la Antártida. Serrano mencionó la existencia de un oasis con aguas cálidas cerca de la costa de la Antártida, pero él mismo viajó a la Antártida con una expedición militar chilena. Otro dato interesante es que el gobierno de Estados Unidos no permite que los aviones vuelen sobre los polos, todos los vuelos son dirigidos a pasar cerca de los polos. Cualquier piloto que vuele sobre estas áreas te lo puede confirmar. Otra cosa interesante es que los icebergs que flotan cerca de los polos están hechos de agua dulce en lugar de agua salada. Otra pregunta interesante es por qué es más cálido a 600 millas del polo que a 1000 millas de distancia. En 1943, el gran almirante Karl Dönitz dijo una afirmación bastante notable. La flota de submarinos alemanes se enorgullece del hecho de haber creado una fortaleza inexpugnable para el Führer en el otro lado del mundo. Resulta que desde 1938 hasta 1943, los alemanes construyeron una base secreta en la Antártida. Había un complejo secreto del convoy furioso de submarinos alemanes, que incluía 35 submarinos. Al final de la guerra, en el puerto de Kiel, les quitaron su armamento de torpedos y los cargaron con contenedores de diversos bienes, embarcando a pasajeros misteriosos cuyos rostros estaban ocultos por máscaras quirúrgicas. La tripulación de los submarinos fue seleccionada entre marineros que no tenían familias ni parientes vivos, y junto con ellos hicieron un voto de silencio. El comandante de uno de los submarinos era Willem Bernard, de 25 años de edad, y en la noche del 13 de abril de 1945, el submarino U-530 partió de Kiel y llegó a las costas de la Antártida. Los miembros de la tripulación encontraron una cueva de hielo adecuada allí y descargaron cuidadosamente los contenedores con reliquias del Tercer Reich, incluyendo documentos y pertenencias personales de Adolf. Esta es la primera etapa de la operación llamada Valkyria II. El 10 de julio de 1945, el U-530 ingresó al puerto argentino de Mar del Plata y se rindió a los vencedores. El ufólogo y arqueólogo Valentín Dectario hizo un nuevo descubrimiento sensacional en la Antártida, su lugar favorito para la investigación. Con la ayuda de fotografías satelitales, afirma haber encontrado la legendaria entrada al mundo subterráneo, donde Adolf y su séquito probablemente escaparon una vez después de la caída del Tercer Reich. No era coincidencia que en la Antártida estuvieran estos líderes, y sus subordinados científicos alemanes.
considerando lo que sabemos a partir de las leyendas de todos los pueblos del mundo, esto no es difícil en absoluto. Incluso algunos científicos están argumentando de manera bastante convincente que la Tierra es hueca, y es muy posible que exista un mundo como el nuestro y una civilización que, a diferencia de la nuestra, no lucha constantemente contra los elementos naturales y cósmicos. Sería un mundo más tranquilo, antiguo, sabio y poderoso. Se pone muy interesante cuando los investigadores mencionan también la existencia de una raza de reptiles, conocidos en India como nagas, personas similares a serpientes, o lagartos, que habitan las ciudades subterráneas de Patala y Mahabagati. Se cree que estos centros están ubicados debajo del Himalaya, y desde allí los nagas libran guerras con su propia especie, con humanos y con otros habitantes subterráneos del gran imperio de Agartha. Incluso hoy en día, millones de hindúes creen que la entrada a Patala es el pozo de Sesna, en Benares. En su libro, El reptil venenoso, el investigador de reptiles Sherman Minton, señaló que era una verdadera entrada con 40 escalones que conducían a una depresión concéntrica, y terminaban contra una puerta de piedra cerrada coronada por un relieve de cobra. El profesor Ernst Muldasev tuvo una experiencia similar al intentar ingresar a estas instalaciones bien resguardadas en las cuevas de Samadhi. El Tíbet también está asociado con una tumba mística llamada Patala, a la cual se accede a través de un sistema de túneles que desembocan en una vasta cavidad subterránea. Se cree que estas autopistas subterráneas probablemente atraviesan todo el continente asiático e incluso más allá. La civilización naga está altamente desarrollada y posee tecnologías avanzadas. Entre sus inventos se encuentran las llamadas vimanas, naves en forma de cono. Estas máquinas se describen en detalle en los antiguos textos védicos, incluyendo el Bhagavad Gita y el Ramayana. En América del Sur, existen cuevas asombrosas conectadas por complejas transiciones interminables, conocidas como shinkanas. Según las leyendas indígenas Hopi, personas serpiente habitan en sus profundidades. Estas cuevas están prácticamente inexploradas debido a las restricciones impuestas por las autoridades. Aquellos que se aventuraron en ellas fueron severamente perjudicados. Algunos lo hicieron por mera curiosidad, mientras que otros buscaban riquezas, ya que se dice que los tesoros de los incas están ocultos en las leyendas de las shinkanas. Las personas afortunadas que lograron salir de las cuevas quedaron mentalmente inestables debido a las historias incoherentes que contaban. Solo podemos imaginar qué criaturas se encontraron en las profundidades de la tierra.